ha nombrado la tentación de la humanidad, lo que Dios busca en nosotros. La tentación que vivió Cristo, las tentaciones que vivió Cristo, son las tentaciones que tú y yo vivimos. Pero Dios tiene una expectativa de cómo es que nosotros debemos de responder a las circunstancias de esta vida, si es que nosotros estamos clamando que estamos con Dios. Obviamente también Dios tiene obligación de su parte en cómo es que Él va a responder a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y de eso, hermanos, simplemente se trata el sermón de hoy. Juntos vamos a ver qué es lo que Dios está buscando, en cómo es que nosotros debemos de responder cuando somos confrontados por los desafíos de las circunstancias de esta vida. No hace mucho, yo estuve caminando en la playa, en una playa, y mediante estaba caminando, reconocí o vi que había un crow, un cuervo, así se llama el crow en español, que estaba volando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y no era hasta que paré para tratar de analizar qué es lo que estaba sucediendo en realidad. Y fue ahí cuando noté que el crow tenía algo en su boca. Lo que estaba haciendo el pájaro es que estaba agarrando el caracol, volaba alto, lo soltaba y abajo había piedras. Y dejaba que el caracol pegara las piedras, esperando que se quebrara abierto el caracol, para poder comerse y consumir el animal adentro. Y lo hacía varias veces, y algunas veces hasta iba hasta más alto. Y me hizo reflexionar y pensar que eso es lo que Satanás y el pecado y la muerte hace con nosotros. Muchas veces esas cosas de la vida trata de quebrarnos a nosotros. Y hermanos, no es hasta que nosotros podamos detenernos y reflexionar en Cristo y en su carácter que nosotros podemos llegar a entender cosas de la vida un poco más claras, incluyendo las cosas que tienen que ver con el dolor y sufrimiento de la vida. Cuando somos tentados, ¿qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Hoy vamos a estar analizando Mateo capítulo 4, pero antes de comenzar y leer allí, quiero que anotemos qué es lo que estaba sucediendo antes de eso, el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Para hacer eso, les invito que vayan conmigo a Mateo capítulo 3, con el versículo 13. Un día, Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. ¿Quién decidió irse a bautizar? Jesús. Él decidió hacer eso. Pero Juan trató de disuadirlo. Y yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Esa respuesta de Jesús es interesante porque él está cumpliendo con una profecía, pero él también está diciendo que eso, el bautismo, es lo justo de hacer. ¿Pero por qué es justo? Es justo porque él está diciendo que él se está comprometiendo con Dios. Y si él se va a comprometer con Dios, él lo tiene que hacer de una manera pública. ¿Para qué son las bodas? Aún las bodas civiles necesitan por lo menos 2 testigos. Y miren cómo
responde Dios a lo que Jesús hizo? Jesús, versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento, ¿cuándo? En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Cuando uno se entrega a Dios, inmediatamente, Dios abre el cielo y manda su Santo Espíritu que esté con uno. Amén. No el siguiente día, no la próxima semana, no cuando ya no peques, inmediatamente. La otra cosa que sucede aquí, hermanos, es que Dios públicamente también hace reconocer a su Hijo y le dice a su Hijo: te amo y estoy orgulloso de ti. ¿A dónde es que está Dios una vez que tú lo escoges a Él, hermanos? Él está contigo. Amén. Cuando Dios reconoce a sus hijos, Satanás no se alegra. Y Satanás no se queda con las manos cruzadas. La cosa, hermanos, que Dios hace aquí es Él permite que nosotros escojamos cómo es que vamos a responder. Dios entiende que viviendo en este desierto uno va a llegar a tener hambre. Pero ¿a dónde es que tú vas a ir para saciar ese hambre? Ese hambre que es creado por las tribulaciones, los desafíos de esta vida. Dios te deja escoger. Y yo siempre, hermanos, me puse a pensar, es interesante que Dios ha escogido comenzar su ministerio de esta manera con las 3 tentaciones. Porque son los mejores argumentos contra Dios. ¿Cómo es que tú vas a permitir todo este dolor, todo este sufrimiento, Dios? Si tú eres un Dios de amor. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en el medio de una batalla. Y no era hasta la muerte de Jesús en la cruz que había una batalla en toda la creación, una batalla, una guerra. Satanás ha acusado a Jesús, a Dios mismo, de decir que Él no es justo. ¿Y saben a quién usa Él para la evidencia? A ti y a mí. Pero hay buenas noticias, hermanos. La victoria ya ha sido asegurada por la sustitución de Jesús. Amén. Jesús está dando un barco de salvación en Cristo. Y Él está pidiendo que nosotros nos subamos en ese barco. Pero la decisión es tuya y es mía. ¿Cómo vas a decidir a responder? Y entiende algo, hermano. Seas que escojas a Dios, a Cristo o no, todavía vas a vivir en el desierto. La diferencia es que Dios te ofrece una solución, salvación, pero tú lo tienes que aceptar. Mateo 4, versículo 2, la primera tentación. Después de ayunar 40 días, 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se conviertan en pan. ¿Saben, hermanos? En este versículo nosotros encontramos que Satanás ataca a Dios de 3 maneras. Él está cuestionando la palabra de Dios. Él está cuestionando la posición de Cristo mismo como Hijo de Dios. Y después Él le presenta una realidad que mucha gente se enfrenta, que es la necesidad básica, física, fisiológica
que una persona necesita, que es comida. Entendamos, hermanos, que la primera tentación tiene que ver con el hecho de que le haga falta a una persona las necesidades básicas de la vida. ¿Te has encontrado en necesidad de las cosas básicas para poder sobrevivir? Ya sea comida, agua, electricidad, un lugar a donde vivir, ropa, zapatos. Y para muchos eso es suficiente decir, ¿a dónde estás, Dios? Pero ¿qué es lo que Dios está pidiendo en cómo que nosotros respondamos a esta situación? Leamos la respuesta de Dios. Bien interesante. Miren, hermanos, cuando yo estuve estudiando esto, abrió en mí algo que no había visto claramente yo antes. Jesús dice, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué con la comida? Y lo que yo llegué a reconocer de esta historia, hermanos, es que Dios nos está comunicando a nosotros que tú eres más que simplemente algo para darle comida. Tú tienes un propósito más que simplemente comer o tener ropa o tener lo mejor de la vida. Él está diciendo, tú eres más. Él responde, fíjate en mí. Tiene que ver más a la vida que simplemente satisfacer las necesidades básicas para que uno simplemente pueda sobrevivir. Y Dios dice que eso se encuentra en una relación con Él. Y saben, hermanos, algo bien interesante. Aquí Jesús está relatando algo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomios capítulo 8, el versículo 3. Miren lo que dice este versículo, hermanos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Amén. Hermanos, Dios sabe si tú necesitas algo, Él lo sabe. Él no es ignorante a tu necesidad. Pero mira cómo Dios te responde. Él dice, no te fijes en eso. Fíjate en mí, que yo soy el que en realidad da vida. La respuesta de Dios a la necesidad que uno tiene. Tentación número 2. Mateo capítulo 4, versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no te tropiezas con piedra alguna. Y aquí Satanás continúa el patrón, hermanos, de la primera tentación, que cuestiona la palabra de Dios, cuestiona el lugar de Cristo mismo en relación con Dios, y dice simplemente, haz lo que tú quieras, tírate. Acabo que Dios te va a cuidar, tírate. Aquí, hermanos, Satanás está repitiendo algo que se encuentra en Salmos capítulo 91. Vamos a comenzar con versículo 9. Y hermanos, estas son personas que son sinceras. Y esto es importante para que entendamos esta segunda tentación. Estas son personas sinceras. Ya que tú has puesto, versículo 9, ya que tú has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar.
porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. So Satanás le dice, ya ves, Dios te va a proteger. Tírate. Vive tu vida como la quieras vivir. Dios te va a jalar. Pero ¿cómo responde Jesús? Versículo 7 de Mateo 4. Regresemos. También está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Y Dios dice, sígueme. Y muchas veces nosotros como humanos esperamos otra respuesta. Y Dios, hermano, está tratando de dejarnos entender que estas cosas del mundo son temporal. No importa lo que tú estés viviendo en tu vida en este momento, mantente fiel a Él, obedézolo a Él. Y esto es difícil de aceptar, hermanos. Estoy en dolor, Dios, y tu respuesta para mí no es que me vas a quitar el dolor en este momento, es sígueme, obedéceme. Sí. Hay un entendimiento más profundo que existe cuando uno llega a seguir a Cristo. Uno llega a entender que a pesar de las cosas de la vida, Dios va a venir y va a corregir las cosas. Pero mediante estés en el desierto, vas a tener hambre. Y posiblemente sí vas a tener dolor y sufrir. Pero yo soy el pan de la vida. Y sígueme. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, hermanos, miren lo que sucede como resultado de eso. Versículo 11. Entonces el diablo lo dejó. Y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. ¿Cómo vas a responder a las circunstancias de la vida? Yo te prometo, hermanos, que Dios sabe lo que tú necesitas. Amén. Yo te prometo que Dios entiende el dolor y el sufrimiento que tú tienes. Y Él entiende la tentación de querer poder, de querer cosas. Pero Él te pregunta, ¿cómo es que vas a responder tú? Mi oración, hermanos, es que nosotros continuemos a entregarnos a Cristo cada día. Amén. Pero la decisión es tuya. Querido Dios, estamos en un desierto. Y muchas veces, Dios, nos sentimos perdidos, con hambre, en dolor, en el deseo de querer tener poder para cambiar todo eso. Y te doy gracias, Dios, porque tú lo entiendes. Tú fuiste confrontado por estas cosas por el mismo diablo. Y Dios, te pido de una manera especial que tu Espíritu Santo nos ayude a nosotros poder contestarle a Satanás y a los desafíos de esta vida de la misma manera, entendiendo de que tú eres el pan de la vida. Amén. Y que nosotros tenemos que seguir y fijar nuestros ojos en ti y seguirte a ti. Sé paciente con nosotros, Dios. Perdónanos a nosotros por los pecados que hacemos. Y ayúdanos a poder acercarnos más a ti. Y escoger responder de la manera como tú deseas. Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.